eskerrik asko guztioi. Muchas gracias por estar aquí y por haber estado haciendo todo este proceso de trabajo. Para mí ahora es complejo llegar a contar nada que no se haya contado. Además también, con la definición así que se ha hecho de mí, si yo tuviera que destacar algo en este momento sería que soy papá de Noah y de Luna, de 3 años y medio y 1 año y medio, lo cual me deja una capacidad de multifunción muy reducida. Y entonces, para poder pensar qué os iba a contar hoy, ha ido como a trocitos. Empecé como a plantearme qué preguntas me surgían y fueron como 9 preguntas. Empecé justo con una parte casi con la que ha cerrado Begoña, y era si yo realmente me creía esto. Y a partir de ahí empecé a enfocar, como a ir abriendo el foco, y al final, pues justo lo que os voy a contar son estos 9 pasitos que tuve que pensar, pues os podéis imaginar, entre pañales, biberones, estas cosas, y esas nuevas preguntas que me surgieron a mí, esos 9 pasos, que lo que hacen es hacer como un poco de efecto zoom de cosas que ya se han hablado, para luego hacer un pequeño enfoque, ¿vale? Entonces, voy a ser poco original, pero es que habéis trabajado un montón y muy bien. La pregunta más general que me surgía era qué estaba pasando en nuestros barrios y en nuestros municipios, ¿no? Y es que la realidad, que ya ha salido también en ese primer vídeo, es que nos estamos enfrentando a nuevos retos para la transformación local complejos. Tenemos unas situaciones que nos afectan a nivel barrio-municipio, que tienen que ver con unos problemas locales, una red de problemas globales basados en una desigualdad en la distribución de los recursos de todo tipo, económicos, materiales, culturales, que bajan a nuestros barrios y a nuestros territorios, generando una serie de problemas que nos obligan a repensar el marco conceptual y las estrategias de las políticas públicas que ponemos en marcha para hacerles frente. Y principalmente para hacer frente a 5 grandes elementos de cambio. Cambios sociales, que ya salía hoy, la sociedad líquida, una fluidez, una incertidumbre en nuestros marcos básicos de vida, vivienda, movilidad geográfica, trabajo. Cambios económicos, nos estamos encontrando una serie de crisis, enganchando crisis que tienen que ver con el colapso de un modelo económico que de alguna forma va pinchando, pero no termina de pinchar del todo, por aquí seguimos entre crisis y crisis, y que nos va llevando, vamos sintiendo los efectos de esas políticas de desigualdad en la distribución de los recursos, esas crisis que se van enfrentando financieras, que va teniendo un efecto que vemos en el recorte de las políticas públicas y también en el aumento de la segregación territorial y social, o sea, cómo esa pobreza o esa vulnerabilidad va aumentando y además cómo se distribuye de forma desigual en nuestro territorio. Cambios tecnológicos, tenemos las pantallas que forman parte ya de nuestra vida y ya no solo el uso de ordenador o smartphones, sino también, y con el smartphone, siempre recuerdo un amigo que me decía, en 2013 la palabra que se valoró como la palabra del año fue selfie, y fue el año en el que dejamos de hacer las fotos así y empezamos a hacerlas así. Y esto socialmente tuvo un cambio muy gordo, ¿no?, en nuestras vidas. Entonces, esos cambios tecnológicos están posibilitando un montón de cosas interesantes, por ejemplo, también en participación, pero a la vez está cambiando nuestras formas de relacionarnos, de socializarnos y de cómo es nuestro día a día. Y ahora tenemos la inteligencia artificial también entrando de lleno. Cambios políticos. Hay una crisis de la institución y la democracia que genera un desapego y una distancia con el tejido social y con la ciudadanía. Esa crisis política sí que ha generado también grandes movilizaciones. 15M, el 8M, mareas, un montón de alternativas desde la innovación más social y comunitaria. Pero a la vez, también en los últimos años, esa crisis política está siendo, y esas situaciones de ambigüedad y de cambios sociales, económicos, etcétera, se está capitalizando desde la extrema derecha
están capitalizando el miedo y la incertidumbre. Entonces, este es otro de los escenarios que tenemos en esta crisis de democracia. Y cambios medioambientales. Tenemos un escenario complejo de cambio climático, escasez de recursos y un escenario futuro donde se va a ver comprometida la situación de la vida en la que vamos a estar, ¿no? Pues con este escenario, claro, a nivel local, vais a ver muchas foticos de Navarra. Nomad, estamos ubicados en Iruña, entonces trabajamos mucho en el contexto rural. Entonces, bueno, también que nos obliga a hacer nos obliga a hacer frente a grandes retos desde la política local, como esa desigualdad social y esa distribución a nivel territorial de esa desigualdad social, o el reto demográfico, sociedad envejecida, despoblación rural y concentración en grandes ciudades. En el caso de Navarra, población flotante, que va y viene y vuelve a sus pueblos. Y, pues bueno, es costoso a veces contar con un número de población así más enraizada en el día a día. Cambio climático y esta crisis de democracia que también vemos en el día a día de nuestros municipios. A ver, así. Bien, y entonces, ¿hay alguna alternativa desde las políticas públicas a esta situación? Bueno, pues ante estos retos futuros, complejos, heterogéneos, y con la claridad que ya tenemos, que tenemos una dificultad grande para adaptarnos desde la institución a una realidad altamente cambiante, sí creemos que necesitamos un fuerte compromiso institucional y social de los dos para hacer frente a esto. Y tenemos que darle vueltas a cómo hacer para dar respuesta a soluciones de proximidad, pero que vienen de problemas globales, amplios y grandes. En esta construcción de nueva institucionalidad, para darle respuesta a esto, ¿no? Esta idea de necesitamos construir una concepción de lo público que vaya más allá de lo meramente institucional, y esto implica reconocer a los múltiples actores del territorio, ¿no? Ver quiénes estamos y desde ahí generar procesos de participación, de cooperación, de articulación para transformar las condiciones del territorio. En estas estamos. Bien. Claro, superar las viejas formas de institucionalidad que, por un lado, abordan los problemas de forma... institucionalidad en red relacional es un término que utiliza mucho Kim Bruegel, ¿no? Sería superar esa forma de institucionalidad que aborda los problemas de forma segmentada, más sectorial, muy especializada, que relegan a la ciudadanía en un rol de consumidor o de consumidora, de demandante, de receptora del servicio, y que a la vez nos coloca a la institución o a los prestadores, a los técnicos, técnicas, tanto las instituciones como del tejido social, como expendedores, como administradores de servicios, ¿no? Es un lugar donde no queremos estar. Estaríamos hablando de cambiar, ir a unas políticas de y desde la proximidad, con unas lógicas más integrales, más transversales, con un estilo más relacional y más abierto y desde una profundización democrática. Casi nada, vamos. Y también aparece una idea con fuerza y es esta agenda local, estas prioridades en la agenda política, en la agenda de la institución, tienen que ver con el derecho al territorio. Tienen que ver con la gobernanza, que de repente ha aparecido con fuerza, está muy denostada la participación, así que tienen que aparecer otros términos para ocupar su lugar. Aparece la gobernanza y la soberanía local para coprotagonizar esas respuestas más colectivas a las necesidades del territorio. Y además, cuando hablamos más de derecho al territorio, hablamos de impulso para la gestión colectiva de recursos importantes. Hablamos de cuidados, hablamos de energía, hablamos de movilidad, hablamos de vivienda. Bien, ¿y desde dónde construimos esas políticas, ¿no? ¿Dónde podemos construir esa alternativa? Pues desde las políticas públicas de participación. Esto ya se ha visto en el vídeo, pero me gustaría como darle un repaso. Tendríamos 3 tipos de participación. Esto utilizamos diferentes términos, pero me he ido a lo que me parece más sencillo de explicar. Una participación política desde el sistema democrático, de partidos, de sindicatos. Una participación ciudadana, que es aquella que hace incidencia en las políticas municipales, locales, en las políticas públicas, ¿vale? Se hace a través de la institución, implica siempre la incidencia en la política pública. Y una participación social o comunitaria, que se hace a través del tejido social o institucional o conjunto, y tiene una incidencia social, se desarrolla a través de la acción comunitaria para transformar el territorio. No tiene por qué hacer una incidencia en la política pública, de hecho, generalmente no lo hace. Sus tipos de comunicación asociado también.
Y de alguna forma estamos poniendo en marcha, a la hora de poner estas políticas públicas de participación, 8 canales, 8 grandes canales. Metido ahí un paquete de cosas, ¿no?, que conocéis todos y todas. Nos dedicamos a escuchar con los mecanismos de petición, incidencia, queja, felicitación, reclamación, sugerencia. Estos canales que son importantes que estén, porque si no se nos van a venir al espacio colectivo. Promovemos iniciativa ciudadana, esas recogidas de apoyos o de firmas para poder poner en marcha otro tipo de procesos. Coproducimos política pública con procesos participativos, con órganos de participación, foros, consejos, observatorios sectoriales, territoriales, otros mecanismos de participación que se están experimentando, asambleas ciudadanas, reuniones de talleres participativos, laboratorios ciudadanos, pactos, acuerdos ciudadanos. Decidimos, pocas veces, pero se hace, ahí tenemos la escisión de Usánsolo en Galdacao, una consulta ciudadana para decidir, ¿no?, con un voto por persona empadronada. Empoderamos desde la acción comunitaria y la cooperación público-social, o intentamos empoderar desde ahí, y comunicamos. Canales, medios para la información, plataformas digitales para la transparencia, la trazabilidad, etc. Ponemos en juego esos canales y los ponemos en juego desde 3 posibles estrategias. Políticas públicas de participación ciudadana, de acción comunitaria, que como decían al principio es esta moneda de 2 caras, y una que traigo yo, que es el compromiso institucional con la participación, que sería una tercera que atravesaría esa moneda, para que sea posible esas 2 caras de la moneda. Por darle una respuesta así rápido, cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos de fortalecer la participación de la ciudadanía, del tejido social, el tejido económico, que lo pongo ahí en otro color, porque hay corrientes que dicen que con el tejido económico no se participa, se negocia, porque hay un interés y un ánimo de lucro, otras que no, ahí. Y el tejido institucional, ¿no?, en el diseño, desarrollo, seguimiento de las políticas públicas institucionales. Desde ahí, 3 posibles líneas. Desarrollo canales de información, estructuras de comunicación para la participación y la transparencia, desarrollo de órganos, procesos, mecanismos sectoriales, territoriales de participación ciudadana y desarrollo de reglamentación normativa y procedimientos para que todo esto se pueda llevar a cabo desde la institución. Cuando hablamos de políticas públicas de acción comunitaria, lo que hace la institución es fortalecer la acción y la colaboración del tejido social, del tejido institucional. El tejido económico está en otro color, pero si estuvierais en los pueblos de Navarra, es muy importante que haya una farmacia y haya una pequeña tienda en tu pueblo. Entonces, de repente, entran de lleno. En otros territorios esto, pues bueno. Y de la iniciativa ciudadana, antes las necesidades y retos del territorio. 3 posibles líneas. El fortalecimiento autónomo del tejido social, de las entidades sociales, de la iniciativa ciudadana, el impulso de la dimensión comunitaria nuestra, de la institución, de los servicios públicos, los recursos de proximidad, la infraestructura social, toda esa red de espacios, ya sean equipamientos o espacios abiertos en espacio público, y la promoción de estrategias y proyectos de cooperación público-social. Digamos que fortalecer la ciudadanía y el tejido social, fortalecer nuestro enfoque comunitario dentro de la institución, buscar espacios y fortalecer proyectos y espacios de trabajo conjunto. De momento, y como salía también en el vídeo, podemos hacerlo desde una perspectiva facilitadora, posibilitando, y esto ya es importante, desde el protagonismo para el tejido social y la iniciativa ciudadana, facilitando ese desarrollo, apoyando con recursos, pero donde siempre va a ser el protagonismo de la ciudadanía. O una perspectiva más promotora, donde la institución de alguna forma coge ese protagonismo e impulsa, bien porque no hay un tejido, bien porque se necesita ese esfuerzo ahora, etc. Vale, ¿cuál sería la tercera línea que me interesa de cara a los liderazgos compartidos? El compromiso institucional con la participación. Para que esas 2 líneas funcionen, en la parte institucional hay que fortalecer la capacidad de la acción institucional para ese diseño de políticas y desarrollo de políticas públicas. Esto implica la implementación de recursos y el desarrollo de servicios que pongan en marcha esto. Si no, ha sido alguna de las peticiones que se hacía también un poco desde la mesa aquí anterior. El desarrollo de estructuras de articulación y coordinación internas. Claro, vamos a tener que poner en juego espacios de participación y colaboración, pero tiene que empezar también dentro de la casa. Necesitamos trabajar de forma más transversal, más coordinada, más
con un mayor grado de trabajo de coordinación conjunta. Y una capacitación técnica y política, que es lo que se está haciendo aquí, capacitación técnica, política y ciudadana, ¿no? Que nos garantice que vamos teniendo esos marcos en común. Bien, pues saltando ya así como bajando más el zoom, cuando hablamos de esas redes donde entrarían en juego estos liderazgos, hablamos de redes participativas para el desarrollo local desde algunos teóricos, ¿no? Claro, pero voy a rescatar la idea de gobernanza, porque por problematizarla un poco también, ya que está tan denostada la participación, pues por darle un poco de caña a la gobernanza. La gobernanza local surge como una propuesta para dar respuestas más eficientes y legítimas a los problemas colectivos. Bien. De las definiciones que se dan, la creación de estructuras y capacidades de gobierno como el resultado de la interacción de múltiples actores influyentes, como formas específicas de regulación, coordinación, control, basadas en incorporar al acto de gobernar actores del mercado, de la sociedad civil, que se suman al actor tradicional del gobierno. Aquí ya empezamos a ver un poco de dificultad. ¿Modelos de gobernanza local? Pues se dice que hay una autogobernanza cuando de alguna forma queda solo en el tejido social, una gobernanza jerárquica cuando el papel está centrado en la institución, una gobernanza del mercado cuando se delega en el tejido económico, y una cogobernanza, gobernanza colaborativa o gobernanza en red, cuando hay una interacción, colaboración y cooperación entre tejidos y actores en el acto de gobernar. ¿Qué pasa? Que las redes de gobernanza es algo que hemos utilizado mucho tiempo y ya hay autores que ya prefieren pasarse a hablar otra vez de redes participativas para el desarrollo local, porque justo lo que está faltando es sumar en el acto de gobernar. Es nuestra aspiración, pero no está gobernando una multiplicidad de actores, ¿no? Entonces, si volvemos a las redes participativas, que sería un término que, por ejemplo, utilizan Ricard Gomá o Ismael Blanco, hablarían de redes donde hay un proceso estable, con un propósito de carácter público, de carácter común, pero hay una estabilidad. Hay una estructura que pretende una articulación lo más horizontal posible, interdependiente, con cierta autonomía, no solo dependiente de la institución, con cierta autonomía también, con un marco que necesita una institucionalización de las reglas, de las normas, necesita un marco participativo dentro de esa estructura institucional, con transparencia, con cierta autorregulación, y donde la interacción, pues tenemos que aceptar que va a ser por deliberación, por negociación y por conflicto. O sea, necesitamos incorporar la posibilidad del conflicto, porque vamos a sumar agentes y actores que no están de acuerdo en muchas cosas. Si fueran además con diferentes administraciones, pues hablaríamos de redes de multinivel. Claro, yo he utilizado otras aves que no son los gansos. Entre otras cosas porque a mí me dieron toda la formación de trabajo en equipo, me decían, no, hay que ser como los gansos, que vuelan en V, y entonces cuando el liderazgo está cansado se retira. ¡No ocurre nunca! Entonces era como, ¿no? Es la aspiración, además es una metáfora muy buena, muy bonita, pero nos parecemos más a las bandas de estorninos, que son un caos, pero que son muy bonitas cuando las ves, ¿no? Claro, al final esas redes son sistemas, y como sistemas son dinámicos, cambiantes, son muy interdependientes, lo que ocurre a una parte del sistema le afecta a todo el sistema. Entonces, lo que ocurre en un espacio donde tenemos unas jerarquías y unas relaciones y donde hay una serie de actores como una parte política, una parte técnica, lo que está ocurriendo, a veces llega la parte ciudadana y no entiende qué pasa, pero ahí ocurre algo. Una parte ha tenido un conflicto, un problema dentro de la institución, hay algo y está afectando. Entonces, muy interdependientes, muy complejas y muy inesperadas. Vale, entonces, ¿qué hacemos con esta realidad? Pues Koldo Sarachaga utilizaba en uno de sus primeros libros esta metáfora, ¿no? ¿Cómo queríamos funcionar? Si como grandes orquestas filarmónicas, que sería esta idea de la institución de las que venimos, una institución que sabe lo que tiene que hacer, que se sienta, se coloca y suena, ¡guau!, a otra situación que ya se ha utilizado como metáfora, ¿no? Necesitamos funcionar, claro, porque las orquestas filarmónicas en esa institución que sabía lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y qué tenía que hacer y con quién, ahora mismo sabemos que no está, con esta realidad tan cambiante no está funcionando. Necesitamos funcionar como conjuntos de jazz, ¿no? Como instituciones que aprenden, que eso es lo que estamos haciendo. Y necesitamos adaptarnos y que además tenemos que tener esa flexibilidad. Pero claro, subirte a una jam de sesión de jazz no es nada fácil. O sea,
Claro, ¿cómo se toca? ¿Cómo te subes? Tienes que tener una coordinación, controlar un instrumento, haberle dedicado horas, estar hablando un lenguaje musical común, tener un recorrido, y todo esto se nos pide. O sea, tenemos que subirnos y, venga, ahora cambia. Banda de estos niños para allá, pues yo, tú, ¿no? Bien, pues sí, no nos queda otra. Entonces tenemos que ver cómo hacen en las sesiones de improvisación los conjuntos de jazz, porque de aquí podemos rescatar alguna cosa. Si nos bajamos más a nuestro mundo, Fernando Zembranos y José Ángel Medina ya hace mucho tiempo que hablan de grupos inteligentes. Grupos inteligentes que no tiene que ver con este desarrollo organizacional más del mundo de la empresa que también hemos conocido, sino con el trabajo en estructuras más horizontales. Inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva al final sería la capacidad que tiene un espacio colectivo de aprovechar su potencialidad justo por eso, por ser un montón de personas con un montón de capacidades juntas, ¿no? Y la idea sería manejar de forma efectiva las competencias participativas que hay. Y igual, volviendo a esta idea sistémica, desde un enfoque sistémico, podríamos tener, esto es hacer un poco de trampa, pero nos permite poner el foco en 3 grandes dimensiones a las que prestar atención. Una dimensión que tendría que ver más con la parte procesual, con cómo va evolucionando y qué identidad se va creando en ese espacio colectivo, cómo se va generando de forma natural una cultura participativa, una identidad colectiva, qué evolución y qué etapas vamos atravesando, qué ciclos de cambio y de transformación decidimos abordar. Y esto tiene que ver también mucho con generar esa relatoría, ¿no? Con ser capaces también de ir siendo conscientes y ir generando un relato de lo que nos va ocurriendo. Esto está muy interrelacionado, pero a nivel de organizacional tendríamos toda una parte que tiene que ver con la estructura y con la gobernanza. Hacia dónde vamos, que ha salido, ¿no? Tener claro ese sentido para qué hacemos las cosas, esos objetivos, esa finalidad, esos valores, cómo organizamos y cómo nos estructuramos y cómo eso necesitamos ir adaptándolo, cómo repartimos las tareas, qué funciones, cómo lo estamos abordando, que tiene que ver mucho con cómo dinamizamos ese proceso, cómo nos coordinamos. Y una parte que tiene que ver con una dimensión más relacional, con la cohesión, con la gestión emocional, con la gestión del conflicto, con las motivaciones colectivas que ha salido antes. Antes en el café me decían, a los técnicos nos piden pasión en nuestro trabajo, no, pasión. Bueno, pues la pasión, si no hay motivación, es muy complicada, ¿eh? O sea, ¿cuáles son las motivaciones colectivas? ¿Cómo están nuestras motivaciones colectivas? ¿Qué interacción, qué comunicación estamos estableciendo? ¿Cómo funcionan los roles, el liderazgo, el poder? Tienen que ver todo con una parte de mediación y de facilitación. Si lo aplacamos a los ciclos de transformación, tiene que ver con ampliar nuestra capacidad de consciencia colectiva y compartida, esos análisis y esas reflexiones conjuntas, con nuestra capacidad de crear juntos y juntas, de generar alternativas e innovar, que muchas veces innovar no es otra cosa que algo que funciona bien aquí, en este momento y ahora, y no es nada, no hay que ponerle ningún tech ni nada más, y capacidad colectiva a la hora de hacer y hacer conjuntamente y de forma coordinada. Y aquí aparece directamente, o sea, vamos bajando más el foco, 3 temas que ya han salido también, que no son nuevos para mucha gente, pero sería cómo interactúan los roles, el poder y el liderazgo. El rol es una función dentro de un grupo, entonces tenemos claro que lo desempeña una persona o varias personas y que en un contexto, o sea, y va a depender de un contexto y una situación determinada. Entonces siempre hablamos de que un rol es más que la persona que lo habita o que lo habitan, porque puede estar ocupado por varias personas, y que toda persona es más que un rol. De hecho, esto yo creo que la gente que pasa, por ejemplo, en los pequeños pueblos de Navarra, decide como vecinos articularse y entrar en el ayuntamiento y cambia su rol de vecino o vecina a tener el sombrero de repente de concejal, alcalde, alcaldesa, lo tiene muy claro. Es un rol temporal. Y mis vecinos me tienen que entender ahora aquí, pero mañana voy a volver a mi rol de vecino o vecina, ¿no? Entonces, los roles pueden ser explícitos, implícitos, formales, informales, habitado por una o varias personas, estables, fijos, alternos, variables. Estos roles interactúan con algo que también ha salido todo el rato, el poder, ¿no? Hablamos de liderazgo, hablamos de distribución de poder. El poder es la capacidad de influencia que tenemos sobre otras personas y desde ahí todas las personas tenemos poder
Y nos gusta tener poder, pues nos gusta tener capacidad de influencia. La labor educativa es una labor que juega con esa capacidad de referencialidad, que juega con ese poder respecto a otros y a otras, ¿no? Dependiendo de cómo se ejerza esa capacidad de influencia, hablamos de uso o abuso de poder. Entonces, el poder va a ser inherente a todas las personas, es variable, porque cada persona tenemos más o menos poder dependiendo de la capacidad que tenemos en un contexto y en una situación determinada. Eso también es una dificultad. No siempre vamos a tener el mismo poder en todos los lugares ni en todas las situaciones. Y el poder va a venir determinado por el rango y por el liderazgo. Que el rango, me alegro que lo hayáis estado trabajando, que sería esa suma de privilegios que goza una persona, gozamos de ese estatus o esa posición social que nos da dentro de un espacio colectivo en un momento y en un contexto determinado, y que al final es un fruto de una evolución histórica de un modelo social en el que estamos inmersos. A ver, os voy a poner 3 variables del rango. Rango social o cultural, determinado principalmente por las características de nuestro nacimiento. Pues estamos en una sociedad capitalista, patriarcal, eurocentrista, católica, entonces dependiendo del estatus donde yo nazca, eso va a tener un peso u otro, mi sexo biológico, mi orientación sexual, mi identidad de género, mi edad, mi nacionalidad, mi color de piel, ¿entendéis, no? Hay un rango contextual que depende más de factores de los que tenemos cierta capacidad o algo más de capacidad, que tiene que ver con nuestro crecimiento, educación, profesión, ocupación, pertenencia a un grupo, etc. Y rango psicológico que viene determinado por las características más psicoemocionales y empoderamiento personal. Inteligencia emocional, autoestima, autoconcepto, autoimagen, etc. Habría otro rango que Arnold Milden también trae, pero que es más complejo y lo he dejado fuera, que es el rango espiritual. Entonces, bueno, cosas, tenemos todo el mundo un rango que juega a nuestro favor, a nuestra cuenta, dependiendo de dónde estemos. Ese rango, pues alto o bajo, generalmente no somos muy conscientes cuando tenemos rango alto, nos cuesta hablar del rango, nos cuesta más hablar del rango de otras personas, pero está todo el rato entrando en juego. Y en los liderazgos entra mucho en juego, y cuando se habla de compartir poder, esto está muy presente. En la situación ideal, pues alguien con un rango alto en un espacio grupal puede usar ese rango alto en su propio beneficio, en el beneficio colectivo, haciendo que suba el rango de otras personas, en lugar de intentar controlar o abusar de su rango. Y en una situación ideal, una persona con rango bajo, cuando tenemos un rango bajo y somos conscientes, podemos poner en el espacio grupal, conflictuar esta situación, es decir, visibilizar esas diferencias de estatus y lo que está generando para plantear unas alternativas que puedan compensar esa diferencia de rango. Esto tiene que entrar en juego, si hablamos de liderazgos compartidos. No es fácil, pero tiene que entrar en juego, porque vamos a encontrarnos diferencias de rango, donde cuando tengamos rango alto no vamos a ser conscientes o nos va a costar más, vamos a ser muy conscientes de cuando tenemos rango bajo y nos va a costar ponerlo, ¿vale? Nos comportamos de formas diferentes según nuestro rango en cada momento, ¿no? Y otras ideas que ha salido, líder y liderazgo. Líder, que aquí se habla poco, pero luego aparece cuando no son lo mismo. Y el liderazgo sería el conjunto de acciones o instrucciones de acción. En un espacio colectivo necesitamos coordinarnos, darnos ciertas instrucciones para organizarnos, y eso serían las funciones de liderazgo. En un grupo todo el mundo está ejerciendo funciones de liderazgo. ¿Qué pasa? Que cuando de repente se concentran en una persona, somos más capaces de apreciarlo. Ah, esta persona es una líder, es que está concentrando muchas funciones de liderazgo. ¿Por qué? Pues porque como participamos de forma desigual, tendemos a ver más cuando está más concentrada, porque tendemos a que cuando alguien hace algo bien, se le da bien, pues repetimos, oye, le da bien, repetimos que repita con éxito, entonces acabamos cargándole funciones de liderazgo en relación a esas tareas que se le dan bien. Tenemos cierta inclinación a la obediencia, que ya Milgram nos dejó claro en el experimento, entonces nos plegamos a concentrar funciones de liderazgo en personas líderes. Es más sencillo ver una función de liderazgo concentrada en una persona líder que verla distribuida en muchas personas del espacio colectivo, y luego las personas, cuando hacemos de líderes, estamos encantados de serlo porque cubre motivaciones personales, referencialidad, significación social, capacidad de influencia, poder, etc., ¿no? Entonces, vamos a tender a acaparar también funciones de liderazgo.
Claro, al final lo que tenemos que pensar en las funciones de liderazgo es que lo que nos interesa es mirarlo con una idea colectiva de totalidad, donde nos interesa que suba el porcentaje de funciones de liderazgo de cada persona y que eso haga subir el cómputo global del poder que tiene ese espacio colectivo. Los grupos o redes inteligentes lo que van a hacer es intentar distribuir esas funciones de liderazgo y potenciarlas a tope entre todas las personas, entre todas las partes que forman parte de ese espacio colectivo. Y desde ahí, rango y distribución de liderazgo, pues todas las personas pueden participar en las funciones de liderazgo, pero aquí se cruza también el rango y de alguna forma las personas vamos a tener más predisposición a ser más influenciadas por aquellas personas que tienen un rango en ese momento, en ese espacio, alto. ¿Vale? Desde ahí habrá liderazgos multiplicadores, que son los que nos interesan, donde lo que pretendemos es aumentar esa capacidad, ese poder individual y grupal, y habrá liderazgos restrictivos que lo que hagan es concentrar liderazgo y bajar la capacidad de distribución de liderazgo en el grupo o en el espacio colectivo. Esto entra en juego también a la hora de hablar de liderazgos compartidos. Bien, por ir cerrando y por ir ya enfocando, una de las preguntas que me salía era si esto yo creo que más o menos lo tenemos claro, a lo mejor no utilizamos los términos, pero si somos conscientes lo hemos vivido. Esto ha pasado por nuestro cuerpo. Y esto también. Sin embargo, tenemos una lista larga de trabas y problemas que nos hemos ido encontrando. Voy a dar repaso por nombrar algunos. Es un poco ponernos en la parte ceniza, pero también funciona. Yo cuando he dicho, Begoña, señalar por dónde no, pues venga, vamos a señalar por dónde no. Tenemos roles que pueden ser obstaculizadores en esa idea de liderazgos o facilitadores. Si lo ponemos en formato sencillo, aquellos que facilitan el avance y el desarrollo de la tarea y del espacio colectivo van a facilitarlo y los que lo obstaculizan, pues no. Si los relacionamos, son aquellos que tienen que ver, cuando facilitamos, con el cuidado de esas tres dimensiones o con el cuidado de esos ciclos de consciencia colectiva, creatividad, etcétera, o con la dimensión organizacional, Si nos vamos a lo negativo, que nos va a venir rápido, ¿qué nos encontramos? Pues que en la estructura y gobernanza, pues espacios colectivos que tienen una visión borrosa, que no tienen claridad de hacia dónde van, una pérdida de rumbo, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde íbamos, falta de compromiso con los objetivos, al no estar claro, es difícil que tú te puedas comprometer con algo, dificultades en la toma de decisiones, descoordinación, mala planificación, organización de tareas que acaban cayendo en unas partes más que en otras. Si nos vamos a la parte de cohesión y gestión emocional del conflicto, desmotivación, desánimo, ¿no? Es como hay un ejercicio técnico constante de remotivación ante las adversidades que habría que escribir un libro con esto, ¿no? Es decir, bueno, pues ha habido un cambio, me quitan una partida económica, se va a una data, pero venga, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué teníamos? ¿No? Alta conflictividad, problemas de comunicación, liderazgos o relaciones tóxicas y cómo va evolucionando estas dos dimensiones acaban generando pues que en la evolución y la identidad nos encontremos con pérdida de identidad, fracturas en la transmisión de la esencia, había una esencia pero se pierde, amnesia evolutiva, no somos muy conscientes de qué nos ha ido pasando, falta de consciencia colectiva, escasa innovación. Bueno, igualmente, si lo aplicamos a los problemas y dificultades que aparecen en esos ciclos, visión fragmentada y compartimentada de la realidad, no tenemos como una visión integral y compartida, cada parte sabe mucho de una parte, pero no sabemos todas del todo. Desconocimiento de las necesidades del territorio, diagnósticos no compartidos, opacidad institucional. ¿Dónde está metido ese diagnóstico que no encontramos desde fuera? No está en la web, no está en tal, todo el mundo al cajón, ¿ves? En el cajón, ponlo en otro sitio, por favor, que lo podamos consultar. Pues tiene que ver con esto, ¿no? Creatividad colectiva, pues nos encontramos problemas de conservadurismo, de dificultad para el cambio, de reiteración de modelos obsoletos. No tenemos una alternativa, repetimos lo que hemos hecho de toda la vida. ¿No? Pues de toda la vida lo hacíamos así, pues otra vez, este año nuevamente. Dificultades para la co-creación de soluciones, obstáculos en el prototipado de la experimentación. Esto es un miedo esto nos da mucho miedo en la institución, ¿no? Es decir, vamos a probar. Pero entonces la oposición nos va a decir, la ciudadanía también, pues es que a veces no nos queda otra, porque si nos metemos una muy gorda,
Vamos a probar con una parte. Y para la acción colectiva, dificultades a la hora de coplanificar, desarrollar estrategias. Claro, el desarrollo de estrategias exclusivamente desde la institución, sin tener en cuenta a la ciudadanía, al tejido social, una implementación descoordinada, pero este servicio está haciendo esto, o este concejal me dice, y este también. Ausencia de evaluación de las políticas públicas, opacidad institucional también aquí. Si lo llevamos más a los roles, a nivel político, aquellos roles que favorecen verticalidad y jerarquía y acumulación de poder nos van a obstaculizar, lo tenemos muy claro. Atomización, la falta de transversalidad y de coordinación política interna también. Los equipos de gobierno muchas veces van a toda pastilla y a veces les faltan esos espacios de cuidarse y de poder trabajar conjuntamente y coordinadamente. El desconocimiento de las necesidades y de los retos del territorio, esta idea de especialización o de yo vengo con mi plan un poco a espaldas, ¿no? ¿Cómo encaja? Pues si la agenda es exclusivamente política, no encaja la parte ciudadana ni la parte técnica, no encaja nada. Entonces tienes que dejar un poco de hueco en la agenda, ¿no? Visión borrosa, cambios de rumbo, exclusiva mirada táctica. Pesa mucho en la parte política el ciclo electoral y pesa muchísimo y necesitamos mirar con estrategias a largo recorrido, una mirada operativa, táctica y estratégica, y el peso de los 4 años pesa mucho y además la parte técnica también lo sabe. Entonces dice, bueno, tú eres el 4º o 5º político que tengo. No, esto pesa. Agenda pública desde la elaboración exclusivamente política, esta idea hay que dejar margen, hay que dejar porosidad para que entre las necesidades del territorio, los cambios, lo que trae la ciudadanía, el tejido social, la parte técnica, la carencia de estructura de trabajo y coordinación técnico-política. Hay instituciones que estáis implementando espacios de coordinación con las dificultades que lleva. Sé que es difícil, pero lo estáis intentando. Hay instituciones que no. Entonces, es una sensación de mucha verticalidad, ¿no?, del cargo político a su equipo técnico o a la parte técnica. Marcos participativos de la participación ciudadana o la acción comunitaria, esas reglas del juego, muy difusos o muy ambiguos. No, vamos viendo, es un proceso participativo, se va definiendo. Pues luego al final nos perdemos y a veces justo el acuerdo previo, claro, es el que nos posibilita caminar, ¿no? Y confusión con el rol ciudadano y técnico. Tenemos la suerte de que hay políticos y políticas que vienen del tejido social y les cuesta mucho cambiarse el sombrero y no relacionarse de nuevo con sus vecinos y con vecinas desde donde estaban, ¿no? Y ahora tienen que tener otro rol, otro cambio. O a veces llegas y te está resolviendo algún cargo político una tarea técnica, pero por 1000 cosas, ¿eh? Incluso a cosas muy loables. Está de baja, tengo una baja duración de un técnico que no se cubre y yo me pongo a currar para sacar esto para adelante. Bueno, pues esto nos genera muchos problemas luego. A nivel técnico, pues acumulación de poder técnico, que también lo tenemos, entonces desde la parte técnica tomamos decisiones y se juega con un margen de acción que también puede obstaculizar. Descoordinación entre áreas, departamentos, servicios, desconocimiento de las necesidades del territorio, visión sectorial parcial del territorio, esto se parece mucho a lo anterior, excesiva rigidez, burocracia y trabas procedimentales. La institución las tiene y los técnicos técnicas podemos jugarlas todas. Es como, saca carta, que tengo aquí una. Toma, la licitación para atrás porque... O sea, bueno, pues entonces se puede jugar a nuestro favor y en el caso del diálogo compartido puede jugar muy en nuestra contra. Desconfianza en la coordinación técnico-política. También, ¿no? Se requiere una cercanía, una confianza, un trabajo conjunto que requiere tiempo, que requiere hablar y poner sobre la mesa un montón de temas. Entonces esto requiere ir generando y trabajando esa confianza. Lejanía con la ciudadanía y con el territorio. A veces también la parte técnica está muy lejos. Yo fui técnico de juventud en un ayuntamiento de... Yo fui funcionario. O sea, yo he sido muchas cosas. Entonces, la suerte de... fui técnico de juventud en un ayuntamiento donde de repente nos construyeron por fin una casa de la juventud que no era todo el proceso participativo que habíamos hecho con la juventud. Y maravillosa, y entonces nos metieron en un despacho. Y recuerdo que el día que nos sentamos cada uno en un despacho, sin ver a nuestro compañero, nos asomamos, ¡hala, qué guay! Tenemos la muerte del técnico de juventud. O sea, nos acaban de meter, en vez de estar cerca, abiertos, nos acaban de meter en un despacho, ¿no? Entonces, puedes llegar a quedarte muy lejos si no trabajas esa cercanía y esa proximidad al territorio. Ausencia de enfoque participativo comunitario.
quienes estamos aquí estamos bastante sensibilizados, sensibilizadas, pero vemos que nuestros compañeros muchas veces no saben cómo. Yo quiero hacerlo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago esto del jazz? A ver, Maja, explícame, ¿no? Y confusión con el rol político-ciudadano. También tenemos confusiones en la parte técnica, ¿no? Es decir, ¿me estás hablando ahora como vecina de este barrio o como técnica? Porque esto me suena muy a vecina, ¿eh? ¿No? Entonces, a veces también tenemos que tener claro dónde nos movemos. Y con la parte ciudadana, pues tenemos mucha dependencia de los liderazgos personales y asociativos, y por esta también acumulación de las funciones de liderazgo en líderes tendemos a hacerlo, quien lo resuelve. Sobre representatividad, ¿no? Cuando a veces hay algunas asociaciones que hablan en nombre de, porque en el barrio pensamos, si sois 10.000, es imposible, o sea, es un barrio grande, ¿no? Entonces, bueno, pues invisibilidad de las ausencias y las periferias participativas, esta es una dificultad que tenemos todos y todas, ¿no? Pero a veces también es hablar en nombre de una sola realidad, que es la que conozco. Estoy dejándome otras realidades fuera, aunque se intente llevar esas voces muchas veces. Visión sectorial y parcial del territorio, falta de trabajo en red y descoordinación entre el tejido social. O sea, al final la coordinación nos cuesta en cualquiera de esos tres espacios. Búsqueda de atención e interlocución. Bueno, el interés particular, ¿qué hay de lo mío? O sea, las entidades y el tejido social tienen una agenda propia también que en muchos casos puede chocar con la agenda común. Pues hay que tener cuidado con ella, porque de repente puede estar muy con lo mío, muy con la atención e interlocución directas para conseguir hablar con la institución, abriendo canales que quitan transparencia, trazabilidad, espacios que luego demando, y pueden generar relaciones muy de clientelismo y de privilegios, ¿no? O todo lo contrario. Tenemos la confrontación, tenemos unas referencias del tejido social que, si nos vamos para atrás, vienen de la lucha obrera, sindical, y ahí está ahí ese peso, que además han puesto en valor una confrontación y un trabajo que ha sido necesario, invisibilizando toda una parte de cuidados que ha sostenido esas luchas y esas peleas, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de poner en valor otras cosas y, por supuesto, la confrontación con diálogo, con un espacio para poder hablar. Bien, y por cerrar y enfocar, después de hacer todo este ejercicio de zoom para abajo, ¿qué claves? Pues es que hay unas claves que tienen que ver con una parte muy estructural. O sea, si queremos impulsar el liderazgo compartido, necesitamos que la parte general, o sea, hay que impulsar las políticas públicas de participación y acción comunitaria. Puede parecer de perogrullo, pero no. Si nos vamos a la realidad navarra, tenemos 2 ayuntamientos con técnicos de participación. Juraría que 3 reglamentos de participación en toda Navarra. O sea, es difícil. Hay que fortalecer la capacidad de acción propia de la institución. O sea, o tenemos recursos, se está empleando recursos para poder ir avanzando, o es difícil que esto avance. No va a haber esos espacios. Generar redes participativas horizontales con estabilidad, con marcos claros participados y con posibilidades para la gestión del conflicto. Esto requiere entrenamiento y requiere ponerse a ello. Hay otra serie de claves que ya son más contextuales, ¿no? Favorecer los procesos de inteligencia colectiva en esas dimensiones. Entremos a abrir esos espacios de liderazgo compartido y trabajemos la relación, lo procesual y lo organizacional. Entremos a utilizar esa inteligencia colectiva en esos ciclos de transformación. Hagamos procesos donde veamos cuánto podemos aumentar la consciencia colectiva que tenemos de determinado proyecto, problema, situación, realidad territorial, qué planteamos, qué propuestas hacemos, cómo las trabajamos y ahora cómo nos ponemos en marcha. Impulsar esos liderazgos multiplicadores que repartan y aumenten el liderazgo personal y colectivo, y esto hay que hacerlo en los propios espacios y hay que revisarlo en los propios espacios. O sea, así dicho, hay que ver de que en ese espacio concreto y con este proyecto y con este trabajo, cómo están siendo nuestros liderazgos, cómo están influyendo, cómo se están repartiendo. Fortalecer la interacción en el trabajo desde los 3 roles. Esto es importante. O sea, igual que se hablaba en la mesa anterior que son roles que tienen que ser flexibles, que se tienen que ir adaptando y que van a cambiar dependiendo de la escala local donde se esté trabajando y van a depender de un montón de variables, tienen que estar.
y sabemos que cierta tensión se genera simplemente con que estén, con lo que traen desde su mirada y de su experiencia, desde su saber, la parte ciudadana, la parte política y la parte técnica. Desde la proximidad y el encuentro personal, aunque esos roles tienen que ocuparse de roles, detrás estamos personas, y cuando nos vemos y nos entendemos y nos encontramos desde lo personal y desde nuestras vidas, esto coge otra calidez. Aquí empieza también esa parte más de pasión, también aquí, en cuando realmente nos estamos conociendo. Impulsar procesos coordinados con lógicas más integrales y transversales, aspirando a ser espacios de profundización y fortalecimiento democrático. Leía un artículo de Subirats que hablaba sobre esta crisis de la democracia y de alguna forma él planteaba: no nos queda otro camino. La única forma que sabemos que podemos hacer que esta crisis democrática se revierta es profundizando en la propia democracia. Entonces, desde ahí me he traído pues una última idea. Hay que ser el cambio y hay que atreverse a dar el próximo paso. O sea, entonces, ¿el próximo paso cuál es? Bueno, pues creernos. Esta era mi primera pregunta. ¿Realmente nos lo creemos? Y si nos lo creemos, entonces sí que será el paso para ponernos en marcha y hacer creíble para otros y para otras estos procesos. COIS, que yo soy de Vallecas, tenía que decirlo, orgullo ahí de barrionalismo, pues COIS, que también es sociólogo, es de Vallecas, le leí un artículo que decía, pues, que me encantó y me lo he llevado a varias charlas también, que hablaba de eso, de la construcción de un relato esperanzador, pero que sea un relato creíble, ¿no? Y él decía que cuando el movimiento Black Lives Matter sale adelante, una de las camisetas que utilizan es esta, ¿no? He visto el futuro, ganamos. ¿No? Es como de, sí, porque si nos lo creemos, este es el camino, es el único camino que tenemos. Y es el único camino que tenemos además para poder transmitirlo. Pues es que ricasco.